En este video te voy a enseñar cómo hacer imágenes tipo anime muy bien hechas con ChatGPT. Te voy a enseñar los prompts interesantes y sobre todo cómo tener muy buena calidad. Eso sí, los prompts los puedes poner directamente en el chat, pero si tienes la versión de paga lo vamos a hacer en un ChatGPT personalizado para que no tengas que estar metiendo el prompt y simplemente nada más le dé la instrucción y te haga la imagen. Así que ya dependiendo de la cuenta que tenga, pues bueno, ya serán las diferentes cosas que veremos. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la barra lateral y le vamos a donde dice GPT. Aquí tenemos los GPT personalizados, puedes revisar lo que ha hecho la gente y demás, pero vamos a hacer uno propio, le damos en crear. Aquí ya tenemos la interfaz para poder crear el nuestro y lo único que vamos a hacer, vamos a darle la primera instrucción es: tu rol será hacer imágenes estilo shonen con muy buena calidad. ¿Ok? Le damos y va a empezar a armarnos el GPT. ¿Ok? Aquí nos va a dar un nombre, le ponemos que sí y simplemente es nada más trámite que se lo podemos cambiar más adelante, así que no hay problema con esto, nada más es para que siga avanzando. Le vamos a poner que sí y nos está creando lo que es el título y eso ya se va a cambiar más adelante, ¿no? Ahora le vamos a empezar a dar las instrucciones. Todas las imágenes van a tener líneas limpias y gruesas. ¿Ok? Le damos. Y así nos va a ir actualizando el GPT. ¿Ok? Tendrán iluminación volumétrica todas las imágenes. Ahí está. ¿Ok? Ya primero le dijimos que queremos líneas gruesas y bien limpias. También le dijimos que queremos iluminación volumétrica para que tenga buena iluminación. Le quitarás el filtro amarillo, que es muy molesto el filtro amarillo, así que es bueno quitarle el filtro amarillo y le harás un balance. Tenemos que poner el balance de blancos en 5500 Kelvin a todas las imágenes. ¿Ok? Esto lo que hace es que nos va a hacer un buen balance de blancos para que no salgan amarillentas, porque uno de los problemas que la gente tiene es que siempre salen las imágenes amarillas y son muy molestas. De esta forma, ya con esto tendremos las imágenes bastante limpias. Y bueno, vamos a probarlo. Aquí ya podemos probarlo. Le vamos a poner a Annie, que es la nueva avatar de Grook, y le vamos a ponerlo: hazla enojada. Y ya, le ponemos hazla enojada y no tenemos que darle nada más porque ya tiene todas las funciones, ya las tiene directamente el GPT. Y vamos a ver qué nos arroja. Bueno, pues aquí nos arrojó el primer resultado. Vamos a verlo. La verdad es que no me ha gustado mucho porque tiene muchos artifacts. No me gusta que tenga estos como puntillos y demás, así que vamos a decirle que quite esto. Trata de tener colores limpios y con contraste. Evita que se vean los puntos en los colores. Vamos a darle. Ok, vamos a probar. Ponemos de nuevo hazla enojada y le damos. Vamos a ver si podemos quitarle que no se vean esos artifacts porque se ven bastante feos. Así que bueno, hay que ver si ya nos lo arroja. Ahora ya la tenemos, como vemos ya tenemos mucho mejor calidad, ya nos quitó los artifacts esos feos, entonces ya tiene mucho mejor calidad y eso ya me ha gustado. La iluminación está muy bien, así que bueno, creo que ya tenemos un buen resultado. Vamos a pulirlo un poco más, quiero que le meta más detalle en los ojos. Vas a agregar mucho más detalle en los ojos, quiero que se vea bien las luces y los reflejos. Igual siempre maneja ojos grandes para darle más personalidad a la imagen. Ok, y le damos enter. De esta forma vamos a ver que tenga mucho más calidad los ojos. Vamos a probar hazla enojada. Ok, pero antes de eso vamos a cambiarle el modelo. Aquí obviamente ya depende si tienes la versión de paga, vas a poder tener este modelo, si no vas a tener que usar el modelo estándar. Los vamos a configurar y en la parte de acá abajo le vamos a decir que no queremos un lienzo, que no queremos búsqueda en web y lo único que queremos es que nos lo haga con el 4 mini. Si nos damos cuenta, el 4 mini es para un razonamiento avanzado, pero yo lo que quiero es el razonamiento visual, que es este, el mini high. Así que le vamos a poner mini high y aquí también le vamos a poner mini high. Y vamos a hacerlo ya con el modelo que vamos a estar ocupando, que es el de razonamiento visual. Y le damos.
Y bueno, ya tenemos el resultado, vemos que ya le mejoró un poquito los ojos, también ha metido un montón de mejoras generales. Se ve un poquito amarilla, pero esto es porque todo lo está manejando en tonos cálidos, así que bueno, ya tenemos una muy buena calidad. La verdad es que me ha gustado mucho, pero aquí viene la cerecita del pastel. Vamos a agregar un prompt que nos va a ayudar muchísimo. Le vamos a poner, siempre agregarás esta indicación tal cual al final de las instrucciones, ¿ok? 2 puntos y le agregamos la que dice: agrega la calidad como si mejoraras la imagen que estás creando. De esta forma le va a agregar mucho más calidad a nuestra imagen siempre que hagamos una imagen en ChatGPT. Esto agrega muchísima calidad porque calcula mejor la iluminación y demás, así que siempre va a tener que agregar esto al final de cada instrucción. Vamos a darle. Esa indicación se añadirá siempre al final de las instrucciones de la generación. ¿Ya ves? Ahí está. Y ya la tenemos. Así que bueno, ahora vamos a crearlo. Le damos aquí en crear. Y le vamos a poder poner que cualquier persona que tenga el enlace, le ponemos guardar. Ya después si quieren le cambian lo que quieran. Pero por el momento lo vamos a guardar. Y listo, le vamos a poner en ver GPT. Y listo, ya tenemos nuestro GPT personalizado. Ahora vamos a probar ya con una imagen como la quiera ya sacar. Así que vamos a crear la misma. Pegamos la imagen. Recuerda que ya vas a poder pegar cualquier imagen, no nada más esta. Vas a poder poner cualquier imagen, ya te la va a poder hacer. Yo nada más estoy ocupando como ejemplo esta. Haz este personaje como si estuviera sorprendida, medio exagerada. Ok, vamos a agregarle formato siempre horizontal, zoom de la cintura para arriba, fondo transparente. Haz este personaje como si estuviera sorprendida, medio exagerada, formato siempre horizontal, zoom de la cintura para arriba, fondo transparente. Así quiero que me lo entregue. Así que vamos a ver cómo nos lo entrega. Y bueno, ya tenemos la imagen creada. La verdad es que ha quedado muy bien. Como vemos, no está amarilla. Como vemos, no tiene el filtro ese amarillo feo. Ya tiene muy buena calidad de trazo. Tiene buena iluminación. Tiene expresividad. Tiene muy buen estilo. Así que bueno, ahora ya saben cómo crear imágenes con muy buena calidad, estilo anime en ChatGPT. Vamos a repasar un poquito los prompts por si no te quedó claro. El estilo es estilo shonen. Tiene que tener líneas gruesas y limpias, colores sólidos y con contraste, iluminación volumétrica, sin filtros amarillos, balance de blancos de 5500 Kelvin, bastante detalle en los ojos con buena iluminación, y el prompt final será: agrega calidad como si mejoraras la imagen que estás creando. De esta forma serían las instrucciones con las que hicimos el ChatGPT. Esto no lo tenemos que estar repitiendo en cada uno, que es la ventaja de tener un GPT personalizado, que no tenemos que estar repitiendo el prompt todo el tiempo. En caso de que tenga la versión libre, sí vas a tener que estar poniendo todos los prompts todo el tiempo. Obviamente esto lo puedes hacer en un blog de texto y simplemente copiar y pegar, pero con el ChatGPT personalizado no vamos a tener que hacer eso. Simplemente da la instrucción de lo que quieres y te lo va a arrojar de esta manera. Esto ya lo vas a poder poner en alguna miniatura, vas a poder hacer una composición, después vas a crear el fondo, lo creas por separado y demás, y vas a tener una muy buena calidad de imagen con ChatGPT. Así que bueno, espero que te haya gustado este tutorial, déjame un buen like y muchas gracias por ver este video. Bye.